retomar. Creo que algunos compañeros todavía están en receso, ¿no? Vamos a volver a iniciar. Hasta acá, lo que hemos estado viendo en este ejemplo, ¿tienen alguna duda, consulta? Se va entendiendo lo que estamos simulando, ¿no? Entonces queremos encontrar eh, cuál sería la carga que podría soportar ese apoyo en la posición que tenemos ahí representada. Y si también otra pregunta que quisiéramos responder es si la deformación en la plancha es apreciable o si se puede simplificar y asumir como cero. Bueno, ya una vez llegada a esta etapa de solución, resolviendo el problema que habíamos definido, podemos ver tres cosas, ¿no? Tensión, bueno, acá lo voy a simple vista pareciera, bueno, casi todo pareciera con un valor bajo de tensión, pero tenemos un pico en 274 megapascales, que ya es justamente un poco por encima de la resistencia del material, ¿no? Bueno, si buscamos ese pico, ese pico se encuentra en donde esperaríamos que esté la tensión máxima, ¿no? Es justamente en la zona donde se va a flexar. A ver, antes de entrar al análisis, es justamente en donde estaríamos esperando que tuviéramos antes de ver los resultados. Entonces estaríamos esperando nosotros que la tensión máxima, donde se esperaría que se dé en todo el componente. Ahí, viendo el diseño, ¿no? Sí, ¿cuál sería la zona donde se daría más tensión en el soporte? O en todo en toda la geometría, ¿no? En todos los cuerpos que están representados, donde esperaríamos que se dé la mayor tensión. Si sabemos, lo que hemos hecho es modelar entonces una carga en este punto, ¿no? Una carga acá. Podría ser en el lugar donde se aplica la carga, ¿no? Una tensión elevada. Podría ser en los puntos de soporte, en los empotramientos. Por lo general, en una viga en voladizo, cuando se descalculan, por ejemplo, una sola viga con una carga, donde se tienen los momentos y las reacciones más fuertes es en el empotramiento. Entonces podríamos esperar que sean acá, por ejemplo, en el empotramiento o en este otro empotramiento, ¿no? Bueno, en realidad también acá hay una articulación que funcionaría más o menos como un empotramiento. También podría ser acá donde se dé la tensión más elevada. O podría ser en la plancha si la plancha es delgada, ¿no? Entonces podría ser también... ¿Pero dónde sería la tensión en la plancha? Bueno, eso habría que evaluarlo con más calma, ¿no? Si, en todo caso, si estos actúan como... Si actuaran como puntas sobre el papel, o como mondadientes sobre el papel, sí se daría acá. Pero justamente por eso vienen las placas de refuerzo, para evitar que ese fenómeno suceda y se genere ese comportamiento, ¿no? de dos mondadientes perforando sobre el papel. Entonces, bueno, podría ser este punto acá, podría ser este punto acá de conexión, o podría ser este. Esas tres áreas donde esperaría que sea mayor la tensión. Si vemos los resultados en cuestión de tensión, bueno, acá no hay mucha tensión, en realidad está bastante bajo. Pero donde realmente se tiene las tensiones más elevadas y los picos de tensión es en esta área, ¿no? del angular. Bueno, acá se ve bastante bien una exageración de lo que sucede.
Y en sí esto tiende a... Me voy a poner recto. Acá nuestra estructura tiende a ceder justamente por este punto. Acá esto está sufriendo por pandeo, de hecho por compresión. Y esta viga, bueno, está justamente, a pesar de que es solicitada acá, en esta sección libre ya no tiene prácticamente nada de tensión. Pero acá es donde estaría sufriendo, justamente en el punto de apoyo, donde estaría sufriendo mayor flexión. Y entonces la flexión se traduce en flexiones de compresión y de tracción, ¿no? Si voy a buscar el pico de tensión, bueno, justo se da en esa región. Hasta puede que sea interna, es probable que sea en la punta del otro perfil, del perfil que queda dentro. Sí, no lo sé. Bueno, vamos a ir muestreando, vamos a ir sacando algunos valores para verificar dónde tenemos. Tenemos en este lado que está siendo comprimido, ¿no? Esta parte estaría en compresión. 150, 100, bueno, alrededor de los 150 pascales de pico. Acá en esta barra que está en la barra lateral en sí tampoco está sufriendo tanta tensión. 103, 180, 100 megapascales. Del lado externo, probablemente sea este lado externo el que está a tracción. Este es el que sufre mayor tensión. Bueno, aquí 130, 130, 140, alrededor de 130 pascales. En este lado tracción, ¿no? Que quedaría tracción de esta viga. Y acá tendríamos, bueno, valores un poco por ahí también, 150 megapascales aproximadamente. Bueno, este pico que tenemos entonces, el pico que tenemos de 274, sería bueno que lo tratemos de visualizar. Probablemente sea en la punta del perfil, este que está donde hay un área muy pequeña y ahí se estaría concentrando la tensión. Voy a tratar de que bien, sí, ese es el punto donde el programa calcula la mayor tensión, ¿no? Esta pequeña área dentro de ese perfil angular. Bueno, esto se está dando más que todo por el contacto que tenemos aquí. Si se fijan, es solo un punto, ¿no?, el que tiene ese nivel de tensión. Y si nos fijamos ya en las cercanías o en las zonas cercanas a ese punto, bueno, está un poco menor, de hecho 274, y está alrededor de los 200, 298. Aquí hay que hacer tal vez un pequeño análisis. Es probable que por el borde afilado y por la condición de contacto esté generándose localmente un valor pico de presión que no sea muy representativo. Lo que voy a hacer acá es voy a aprovechar de mostrar los elementos finitos. En este tipo de casos, cuando tienen por ejemplo un valor elevado que está muy por encima de los valores aledaños y además ubicado en una esquina, en una arista de 90 grados, en una esquina viva, es probable que este lugar haya sido afectado por un problema que se conoce como el problema de singularidad y se esté elevando demasiado el valor pico de tensión en un punto en particular, ¿no? Y eso es justamente el caso que tenemos acá, es en este nodo donde se está siendo elevada la tensión. Lo que hay que hacer en ese caso, cuando tiene un valor pico que está muy por encima de los demás, es que ustedes se van a ese nodo o lo identifican y identifican los elementos finitos que están alrededor de ese nodo, ¿no?, con los que comparten. Entonces son estos otros, ¿no? Lo que deberían ustedes ver para validar o descartar ese punto es verificar las tensiones en los elementos finitos que no toquen a ese nodo. Es decir, tratar de verificar valores en este elemento finito está tocando este nodo, este elemento finito está tocando ese nodo.
sería en el siguiente elemento finito, acá, y verificar tensiones también en este otro elemento finito, acá. Entonces van a ir probando, muestreando, tensiones en esos elementos finitos que no estén tocando en contacto directo con ese nodo. ¿Por qué? Porque normalmente un valor pico en un elemento finito, o en este caso en este nodo, afecta a los valores que se calculan dentro de este elemento finito, ¿no? Porque de acuerdo a los polinomios de interpolación, este valor, que es un poco distorsionado, estaría afectando a través de la interpolación a todos estos puntos, pero no va a afectar a la interpolación de los elementos ya aledaños que no tienen nada que ver con este punto o con este nodo. Entonces acá es donde se puede tener valores más que vienen a ser valores que no serían afectados por ese pico, ¿no? Por el valor de este nodo. Y acá justo se está dando eso, ¿no? En que en el contacto en esta región, este nodo, justamente en una arista viva, está teniendo un valor pico y afecta eso a toda esta región, que son todos los elementos finitos que están alrededor de ese nodo. Pero si nos vamos ya a los elementos finitos que están que no contactan con ese nodo, bien, acá ya tenemos tensiones mucho más moderadas. Entonces, es muy probable que esto simplemente haya sido un error de es una elevación artificial de la tensión. En muchos casos, lo que normalmente se recomienda en este tipo de escenarios es que se pueda refinar el mallado, hacer una malla mucho más pequeña, y con malla más pequeña puedo acercarme, el elemento que ya no tocaría al nodo podría quedar acá cerca, ¿no? Entonces ahí se puede revisar si en este sector evidentemente no tenemos esa tensión, y es probable que pase eso. Y justo este tipo de problemitas se dan en las esquinas de los contactos. Bueno, acá justo tenemos esa esquina de contacto que está teniendo un valor elevado. Entonces casi de hecho que ese valor de tensión no lo se tomaría en cuenta, sino que los valores aledaños, ¿no? de los valores de los elementos finitos que están no afectados por ese valor pico. Entonces estos, ¿no? 50, 60 megapascales, más o menos. Ya eso como una aclaración. Esto es un problema que suelen tener prácticamente todos los métodos. Se da justamente en las donde hay concentración de tensiones, esquinas de 90 grados, y justo cuando tienen contacto también intensifica o amplifica la presión, la fuerza, justo la tensión en ese punto de contacto. Justo este es un punto de contacto, esquina arista viva, y era donde se podía esperar que suceda ese tipo de problemita. Ya, entonces simplemente solo tienen que saber cómo lidiar con si es que eso pasara en un contacto específico. Lo que se puede entonces decir de acá, o deducir, es que se obtiene un valor pico, bastante elevado, pero únicamente para ese punto, ¿no? Para ese lugar de contacto. Y alrededor, la tensión está alrededor de los 50 megapascales, por lo tanto se puede entonces decir que en realidad todo este sector está en esta barra, está sufriendo esa tensión aproximadamente. Y es diferente, en esta otra barra que está sufriendo flexión, ¿no? Es la que he ocultado. Esta barra sí está sufriendo flexión, y es muy probable que los valores que se han encontrado sí sean representativos y no estén incrementados por un pico. Que se recalcule tensión equivalente, y acá entonces veríamos eso de las tensiones. Para la carga entonces que hemos solicitado, en realidad el soporte sí estaría aguantando. Descartando este valor pico de 274, podemos ver otros valores que se pueden mostrar acá: 120, 140, me acuerdo que esto daba hasta 140 megapascales. Entonces, con esos valores de tensión en realidad sí estaría logrando soportar el material. El factor de seguridad no es muy elevado, 140 entre 250 no nos da mucho de factor de seguridad, pero de por sí ya podría aguantar el escenario. Entonces, lo ideal sería en este caso aumentar un tamaño de perfil para tener un factor de seguridad
más amplio, ¿no? Esto para la carga entonces de que habíamos simulado de 60 kilos, ¿no? Una tubería, y eso creo que era para una tubería de 2 pulgadas. Veamos entonces qué tipo de tubería es la que se puede soportar en estas condiciones. Otra cosa que queríamos ver es qué tanto es la deformación en la plancha del tanque, y si realmente esta carga está hundiendo el tanque por este lado, ¿no? O lo está estirando por este lado. Entonces vamos a ver eso, y también vamos a ver las flechas verticales. Entonces, deformación direccional. Acá en realidad está graficado un poco al revés, donde el valor máximo es el valor positivo más alto y el valor mínimo es el valor negativo más alto. Dado que nuestro eje Y está apuntando hacia arriba, entonces la caída más baja va a ser negativa, ¿no? Entonces, menos 4.8 milímetros. Esto básicamente, este extremo desciende unos 5 milímetros, ¿no? Es lo que indicaría este resultado. Y el valor máximo, bueno, se daría justamente en la zona que, viendo un poco el comportamiento de la viga, esta es la parte que más se eleva, ¿no? Entonces ahí tendríamos una altura máxima de una subida de es poco, pero 5 centésimas de milímetro, entonces no es muy apreciable en realidad. Donde sí se nota más es en esa parte que sí es donde más varía el cambio de posición. Sí, entonces a ver, otra cosa que desearíamos ver es la deformación total. Este gráfico viene al revés porque simplemente esto da la magnitud de la deformación. Entonces todas las regiones que están con deformación cero o prácticamente indeformadas están pintadas en azul, y las que tienen mayor deformación, magnitud de deformación, vendrían entonces acá en el sector rojo, ¿no? La parte que más se ha desplazado viene a ser este extremo. Bien, si se fijan acá hay una especie de una zona un poco más clara, no sé si se logra apreciar, pero para poder apreciar mejor ese efecto podemos hacer dos cosas. Primero, obviamente sería bueno medir, determinar cuánto es esa deformación que se ha obtenido. Ahí más o menos es medio milímetro la deformación en la plancha en este sector, y en la placa, bueno, sí está muy cercano, ¿no? Es alrededor de medio milímetro lo que entonces termina hundiendo la plancha. Y en la parte superior, en esta placa superior, bueno, la deformación viene a ser algo inferior, ¿no? 0,14, 0,12. Entonces un poco más de una décima de milímetro lo que se estaría deformando ahí. Son deformaciones pequeñas, pero también tienen que tener en cuenta que los límites para las flechas también son pequeños, ¿no? Normalmente en tuberías y en este tipo de apoyos, las flechas máximas permitidas vienen, bueno, más que todo en porcentajes, pero podemos hablar de unos 3 milímetros como una flecha máxima de deformación. En este caso, este soporte ya no estaría cumpliendo, en este extremo no estaría cumpliendo con el criterio de la flecha máxima, ¿no? Y de por sí, bueno, también viendo las tensiones, podemos darnos cuenta que estamos, si bien no estamos todavía en la tensión de fluencia, estamos relativamente cerca, ¿no? Estamos por los 140, 120, 140 megapascales, y el material teniendo alrededor de 250 megapascales. Eso me da un factor de seguridad menor a 2. En todo caso, es recomendado en este caso incrementar el tamaño del perfil. Con eso se reduce en la flecha máxima. Cambiaríamos de 5, estaríamos reduciendo a un valor menor, que probablemente sea inferior a 3. Eso habría que volver a simularlo. Y la tensión igual reduciría y nos daría un mayor factor de seguridad. Y entonces uno que sea aceptable. Normalmente en este tipo de industrias donde se buscan siempre mayores factores de seguridad más elevados. Probablemente 3 sea un buen valor, 3 o 4 sean buenos factores de seguridad para estos diseños. Entonces, bueno, estar justo por encima de 2 o cerca de 2 no parece muy seguro en este caso. Basta que si por alguna razón incremente un poco la carga, algún elemento vaya a aumentar el peso, y ya estaríamos cerca de la falla del soporte, ¿no? Entonces no es algo que se desee implementar de esa forma. Bueno, en sí, acá el soporte era bastante pequeño,
creo que es de una pulgada por una pulgada y por unos 4 milímetros de espesor. Me parece que es el tamaño del soporte. Normalmente estos angulares se hacen de un tamaño mayor, ¿no? Por encima de los 2 pulgadas o hasta 3, es lo que he visto normalmente. De 2 pulgadas, bueno, ya estaría mucho mejor, y 3 ya empezaría a ser un poco grande, pero bastante más seguro. Entonces, bueno, de esa forma evalúan si en este caso este soporte cumple con la función, qué tan seguro viene a ser. La respuesta a esta pregunta de si la deformación en la plancha es apreciable, bueno, en este caso sería la deformación. Si se puede simplificar el modelo a simplemente considerar desplazamiento cero, pues depende del caso, ¿no? En este caso yo diría que sí, una décima de milímetro no es muy apreciable. Probablemente sí, probablemente podamos simplificar el soporte al analizar todo este conjunto, como únicamente es modelando esto a soporte fijo. No, medio milímetro es una deformación pequeña, pero en sí ya se sabe, bueno, podemos darnos cuenta que también la plancha es afectada por esta carga, no queda inmóvil. Ahora, bien, vamos a volver a hacer este análisis, pero incrementando algunas características, algunos elementos, como por ejemplo la presión interior, presión de líquido y presión hidrostática. Y podemos, por ejemplo, luego hasta cambiar la condición de apoyo. Podemos hacer que uno de los lados sea deslizante o justamente tenga otro comportamiento, ¿no? Hasta acá se entiende esta parte. Voy vamos a hacer una cosita, que es poder visualizar mejor la zona que es afectada por los desplazamientos en la plancha. Entonces, si se fijan, bueno, en la cuestión de desplazamientos, esto viene a ser el índice de colores que se utiliza para visualizar resultados. Y acá se nota apenas en la zona celeste, 0,05 viene a estar por acá, ¿no? En este color. Pero si yo quiero visualizar mejor esta zona, toda esta región de desplazamientos menores a 1 milímetro, lo que voy a hacer es ir cambiando esta región de colores hasta alrededor de 1 milímetro. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de... esto se puede ir cambiando, ¿no? Incluso acá en 1.14 voy a ir aumentando regiones. Esto lo voy a reducir. No lo voy a hacer. Ya. Así, listo. Acá se ve un poco mejor. He cambiado básicamente la zona naranja a un valor de 1 aproximadamente. Entonces todo lo que está deformándose entre 0 y 1 ahora se visualiza un poco mejor, ¿no? Acá se nota un poco estas áreas que vienen a ser afectadas por esas deformaciones. Si se fijan, bueno, acá se nota un poco el abombamiento de la plancha, ¿no? No sé si se logra distinguir ahí, pero esta parte se hunde, esta parte sobresale. Y eso pasa, bueno, únicamente afectando esta carga acá, ¿no? Entonces, a este momento no se visualizaba muy bien, simplemente por el rango de colores que se estaba utilizando. Pero esto es dinámico, entonces se puede ir cambiando. Entonces, en sí es todo este sector que viene a ser afectado. Y ahora si incrementamos la presión, si vemos el tema de la presión hidrostática por el otro lado, eso sí afecta un poco más la respuesta. Y de hecho podemos tener un resultado gráfico de justamente ese aspecto. Para hacer esta parte, creo que mejor si lo repetimos el análisis. ¿Han logrado todos concluir hasta acá esta etapa, o los que están manejando el programa? Bueno, vamos a hacerlo una vez más con...
pero voy a aprovechar en este caso ya de ir utilizando las herramientas de conexión. Entonces aquí voy a hacer un nuevo caso de estudio, pero voy a aprovechar tanto los materiales como el mallado de este análisis previo, y lo que vamos a hacer es incrementar presión hidrostática. Entonces para hacerlo más sencillo, voy a transferir el mallado, el model, a este análisis. De por sí se va a transferir también la información previa de geometría y de los datos de materiales hasta este punto. Entonces de acá simplemente voy a volver a entrar a la etapa de mallado, poner datos y volver a resolver. Ya, entonces sería un caso únicamente contemplando la carga externa en el soporte, y este vendría a ser contemplando también la presión hidrostática. Bueno, para simplificarnos el tema del fluido, vamos a trabajar con agua. De hecho, el agua es más denso, más pesado que los hidrocarburos, entonces eso nos va a dar el hecho como un factor de seguridad el trabajar con el fluido más denso. Bueno, entonces aquí ha habido... Ya, creo que va a tardar un poco. Bueno, mejor lo que voy a hacer entonces es proceder simplemente a modificar sobre el modelo que hemos realizado. Aquí tengo, creo que actualizar, y va a tomar un momento también esto. Ok, entonces bueno, simplemente voy a retornar al modelo que teníamos anteriormente. Vamos a aumentar la condición de presión.
Bueno, acá directamente, entonces, ya habiendo puesto todo lo que es carga de apoyo en el soporte, vamos a aumentar entonces esta carga hidrostática. Ya, perfecto. Entonces, bueno, acá tendríamos ya todas estas condiciones cargadas. Voy a aumentar una carga hidrostática sobre esta superficie, ¿no? La pared interior del tanque. Acá en la parte estática estructural vamos a agregar esa otra condición de presión, pero en forma hidrostática. Este tipo de presión incrementa con la profundidad. Esa es la diferencia con la presión, que sería constante. Entonces acá lo vamos a afectar. La densidad del fluido, bueno, kilogramos por milímetro cuadrado. Mejor, sí. Voy a retornar a cambiar las unidades para que sea fácil poner la densidad, ¿no? Por decir algo, agua a 20 grados centígrados, que es casi 1000 su densidad. Y la geometría a la superficie sobre la cual se aplicaría esa presión vendría a ser esta superficie interior, y marcaría en aplicar. Y el valor de la aceleración hidrostática, en este caso es la aceleración de la gravedad, salvo cuando tienen, por ejemplo, casos de movimiento, la aceleración es la aceleración aparente, es una aceleración diferente. En este caso estaríamos introduciendo en metros sobre segundo al cuadrado, definida como vector. Bueno, en este caso no hay una dirección clara, entonces lo voy a definir según la opción que tenemos acá por componentes, para tener dirección de gravedad, entonces y negativo, ¿no? Menos 9.81. Bueno, siempre hay que tener cuidado en ANSYS, es cuando insertamos valores en decimales, hay ciertos programas que reconocen la coma o ciertos programas que reconocen el punto como separador decimal. En este caso es con una coma, 9,81, ¿no? Menos 9,81. Y eso no sé por qué todavía no está, incluso en versiones recientes todavía no está resuelto. Creo que es porque son muchos programas dentro de la interfaz y algunos funcionan con coma y otros funcionan con punto. Solo hay que estar atentos a ese aspecto. Perfecto, entonces acá a ver, no, este diseño, ¿cómo es esto? Este es mi diseño. Y positivo y negativo es la aceleración de la gravedad. Esto va al revés. Bueno, a ver, entonces voy a ponerlo como 9,81. Ya, bueno, ahora tiene más sentido. Tal vez acá, entonces, según el diseño que tenemos, esta sería la parte superior y esta sería la parte inferior, ¿no? Entonces tendríamos menor presión acá en este borde y la mayor presión acá. Y esta es la ubicación de la superficie libre. O sea, normalmente se elige un punto o una coordenada para determinar dónde la presión es cero o presión atmosférica. Aquí en este caso, donde se eligió, justamente, bueno, acá lo está considerando como cero, ¿no? El valor mínimo está acá en cero. Podríamos hacer que descienda un poco, que esté un poco más por debajo en Y. X coordinate a 1 metro. Podríamos hacer que esté un poco más abajo, más a 0.8, menos de 1 metro, un poco menos de 1 metro, por decir algo. Entonces, en realidad la presión cero se daría más o menos por acá, a 20 centímetros del límite. Y acá el valor mínimo
Entonces lo que se tiene es presión cero por un cierto sector y a partir de los hasta 0.8 de líquidos, lo que más o menos se ha introducido acá. La superficie libre está ubicada a 0.8 metros desde este suelo hasta acá. Entonces ahí más o menos donde está el nivel de líquido y a partir de ahí se cuenta la presión va incrementando, ¿no? Bien, entonces bueno, con esto vamos a agregar entonces a la solución esa variable, se tendría que volver a resolver. Y en principio lo que se esperaría es que al aumentar presión, entonces cuando tenemos presión baja acá arriba y presión mayor acá, mayor fuerza por abajo, donde más se expanda o se abra la plancha vaya a ser por abajo, ¿no? Que se vaya acá a bombar un poco de esta forma. O que sea esa la tendencia en todo caso. Bueno, se va a ver enseguida el resultado, ¿no? Cómo estaría cambiando. Bueno, en cuestión de tensiones sí habría afectado relativamente, pero creo que en 269 se fijan, seguimos teniendo esa tensión pico en el borde de contacto de este perfil, ¿no? Es ahí donde habíamos encontrado un pico de tensión por el contacto. Bueno, queda un poco oculto, pero estaría en esa esquina que se me acaba de zafar. No, la tensión máxima estaría ahí. Incluso se ve un poco cuál sería el comportamiento de formación. El perfil empezaría también a ceder y a rotar por acción del peso, ¿no? Por acción de la carga. Veamos los desplazamientos, la deformación en la plancha. En este caso me interesa la deformación total. Acá se ve un poco, bueno, esto no sé si se puede exagerar un poco, creo que sí hay un factor de magnificación del efecto. Total deformation, 20 frames. Ahora mismo no lo recuerdo. Hay un parámetro que permite magnificar, o sea, es que te permite incrementar visualmente los efectos de deformación y muestra esto gráficamente. Bueno, acá se ve un poco la forma que estaría tomando la plancha después. Si fijan, esta zona en el soporte termina relativamente un poco hundida y esas otras zonas terminan sobresalidas, ¿no? Entonces se forma una forma sinusoide, más o menos, en la plancha. Las deformaciones no son tan elevadas, pero ese efecto ya ocurre, de hecho, en la plancha. Bueno, estamos en metros, mejor si cambio esto a milímetros para volver a visualizarlo. Milímetros. Entonces, bueno, no son tan elevadas, son alrededor de medio milímetro lo que va sobresaliendo, o 0,4 milímetros, y 0,35, 0,4 lo que se va hundiendo, ¿no? Pero de por sí ya se nota eso, aunque a pesar de que es probablemente poco perceptible en lo humano, ya el comportamiento se va dando de esa forma. Aquí lo que podría hacer es
bueno, estoy poniendo en este rango hasta los naranjas del 0,6, ¿no? Medio milímetro, un poco más de medio milímetro, que se aprecia mejor todas esas variaciones de deformación. Entonces tenemos deformación sobresaliente, ¿no? Abombada hacia afuera. Tenemos una deformación entrante restringida hacia adentro. Y algunas variaciones, bueno, la más importante básicamente viene a ser la que tenemos acá. Y esto es lo que sucede en este tipo de estructuras. Luego hay que ir viendo si, bueno, pero respondiendo a las preguntas que teníamos que responder, si el soporte es adecuado para esa carga. Sería capaz de soportar esa carga, pero no es recomendable usar ese soporte. Es recomendado incrementar el tamaño del soporte y volver a validar la simulación. Respecto a si se puede obviar la plancha para el análisis por elementos finitos y trabajar solamente con el soporte, sí, probablemente sí, porque tenemos acá unos 0,4 milímetros de deformación que para fines prácticos podría ser pensado como se puede simular el sistema con una plancha fija, asumiendo que todo este cuerpo es rígido en realidad, ¿no? Pero podemos evidenciar que el comportamiento de la plancha no es rígida totalmente, sino que también es afectado por temas como la presión, o también el propio apoyo va deformando levemente, pero ya lo va haciendo, va deformando la plancha. Entonces, bien, otra cosa, la tensión máxima, es decir, hay tensiones pico acá que han sido un poco artificiales, ¿no? Que han salido justamente, han sido oculto esta barra, esta height body, lo voy a ocultar y vuelvo a visualizar los resultados. La tensión máxima está justo ahí, ¿no? En este, y parece ser un punto. Lo ideal sería verificar si es un nodo, y es muy probable que sea justamente un nodo, ¿no? Esto lo pueden ver desde esta opción del cubo con colores y mostrar elementos o ocultar el mallado. O sea que al mostrarlos se ve un poco que justo coincide con un nodo, y si la tensión parece muy elevada, en este sector la pico es 270 megapascales, esa sería la tensión máxima, y acá ya parece menor, y en este mismo elemento parece mucho menor. Si este es un indicador, si en el mismo elemento, en los mismos elementos finitos donde la tensión viene a ser elevada es bastante más baja, es que en los otros extremos del elemento finito ya es más baja la tensión, mucho más baja. Y si este punto afecta a estos elementos finitos aledaños, donde ya no afectaría ese valor serían los elementos que ya no coinciden con este punto, ¿no? ¿Y por qué este punto afecta en las funciones de interpolación de estos elementos finitos, ¿no? De estos 5 elementos finitos que están acá? Y normalmente tiene justamente todos estos ingredientes. Estamos en una esquina viva, en una zona de contacto, y además que es justo el lugar donde se intensificarían tensiones por el contacto. Y básicamente está afectando solo a esos elementos finitos y ya no a los elementos aledaños, ¿no? Lo ideal acá es, para resolverlo, dar una respuesta para descartar o confirmar este aspecto, sería refinar la malla en esta zona, hacer elementos mucho más pequeños en esta área y volver a calcular. Y obviamente va a haber un nuevo pico de tensión, tal vez más alto, pero en las zonas aledañas va a comportarse de forma más real. Entonces, ¿qué tocaría hacer aquí? Volver a hacer el cálculo, pero con una malla más pequeña en este sector. Para hacer eso podríamos simplemente agarrar la sección de mesh, insertar un nuevo control de mallado o un refinamiento únicamente en ese sector, en estas líneas directamente. O sea, lo que voy a seleccionar como sección para refinar va a ser estos bordes. Listo, esos cuantos bordes. Aplicar el refinamiento. Bueno, mientras más alto sea este índice, más fino se hace la malla en ese sector. 2 voy a poner. Y sería volver a resolver con una malla más fina. En ese punto debería salir una tensión nuevamente elevada, tal vez más elevada que ahora, pero
En los puntos aledaños ya tendríamos, en los elementos finitos aledaños ya tendríamos una respuesta más correcta. Entonces de por sí estamos trabajando en el área cercana a ese punto. A ver si lo resuelvo de vuelta. Ya, están nuevamente los resultados. Bueno, la tensión máxima creo que sigue siendo ese valor pico que habíamos encontrado ahí. Esto. De hecho ha pasado a otra zona, ¿no? El pico máximo ha pasado a otra región, a otro nodo en realidad ha pasado esto. Y en el nodo que estábamos hace un momento, voy a tratar de encontrarlo. Acá se nota magnificada la deformación. Está un poco más magnificada la deformación. Sería revisar en las tensiones en esta. $70-80. Aquí sería bueno ver cuáles son los elementos. Bueno, este pico estaría afectando a estos elementos. Entonces sería bueno probar con estos. De por sí parece que fuera justamente eso, ¿no? El incremento de la tensión localmente en esta región de contacto. Acá igual probablemente es, pero la tensión al promedio de la barra, digamos, acá está por los 60-70 megapascales, salvo en los picos que están incrementando. Es algo también similar a lo que habíamos encontrado hace un momento. Entonces lo que se puede ir deduciendo de acá es que se está incrementando localmente la tensión en las zonas de contacto, en las esquinas vivas, en esas esquinas de 90 grados, pero el comportamiento de la viga o de la barra, y también en la zona ya cercana pero no afectada directamente por ese contacto, está por alrededor de los, bueno, para dar un valor seguro, a los 70 megapascales, ¿no? 70 MPa, lo cual es un valor seguro. De hecho, lo que habría que verificar es más, pienso que donde habría que analizar bien las tensiones es en la barra, en el perfil horizontal, que lo voy a volver a mostrar, en que este sufre flexión en esta zona y donde es más intensa la tensión por la flexión. Entonces, esto sería el que vale más la pena estudiar, el estrés en este. Voy a limpiar los datos, clear generated data, para borrar puntos y volver a evaluar resultados, ¿no? Entonces aquí ya si muestreamos entonces las tensiones, aquí se puede ir viendo esos valores de tensión. Entonces 120 y 140
40 megapascales, que era también lo que habíamos encontrado. 130, 140. En el caso anterior, ¿no? Con el otro mallado. Entonces esas serían las tensiones que están actuando en este problema, en esta región, ¿no? De mayor tensión. Bueno, las deformaciones no habrían cambiado, siguen siendo las que habíamos obtenido anteriormente, que eran un poco más de 5 milímetros de deformación. Lo que sí está siendo localmente afectado es esa región de contacto y de esquina viva en este perfil inferior, ¿no? Pero simplemente considerando eso se puede tomar en cuenta el hecho de la tensión local en esa región. Bien, bueno, con esto más o menos hemos visto varios aspectos de estática estructural. Vamos a ver todavía un ejemplo de fatiga la siguiente semana, pero quisiera que vayamos viendo un caso de dinámica de fluidos. El tiempo que nos queda, vamos a hacer un análisis de flujo de fluidos, también para familiarizarnos con ese tema. Entonces esto lo voy a ir cerrando. No sé si tienen alguna consulta o duda, pueden hacerla por el chat mientras tanto, ahora mismo, de este aspecto de la estática estructural. Ya, bueno, creo que no, les voy a guardar este archivo, eso se los voy a también luego compartir al grupo de Classroom con estas simulaciones, ¿no? Ok, bueno, entonces ahora vamos a entrar a esa sección de análisis de fluidos. Vamos a ver un primer ejemplo hoy, cosa que también puedan, justamente, van a haber algunas dificultades que van a surgir probablemente. Entonces, por eso quiero verlo ya, ¿no? Algo ahora, para que puedan ir probando, experimentando también en el transcurso de la semana, ¿no? Hasta la siguiente clase. Bien, entonces bueno, si han visto el procedimiento, el proceso básicamente de resolución viene a ser por etapas, se va secuenciando y las etapas van a ir siempre haciendo geometría, generación de malla, configuración de condiciones de contorno, resolución y visualización y análisis de resultados. Esto va a ser siempre un poco la metodología general. Probablemente dependiendo del programa o el solver que utilicen, la forma gráfica, la interfaz va a ir cambiando, pero van a volver a ser la misma secuencia de etapas generales. Bueno, para este caso, para los análisis de flujo, entraríamos a manejar. Hay dos solvers, está el solver de flujo de fluidos CFX y el solver de Fluent. Cada uno tiene sus ventajas y beneficios. En todo caso, CFX está un poco más pensado para turbomáquinas y turbinas y hélices, para optimizar compresores, ese tipo de elementos. Y Fluent es uno mucho más general, que tiene unas librerías de fluidos mucho más completa. Creo que gráficamente es más fácil manejar CFX, pero Fluent tiene mayor cantidad de opciones de modelos matemáticos y
y de parámetros internos que se pueden configurar. Entonces van a encontrar de hecho información de ambos solvers, hay algunos cuantos más, pero esos son los dos solvers más dominantes en dinámica de fluidos. Nosotros vamos a ver el análisis en Fluent, pero luego, entendiendo todos los conceptos y los parámetros en este programa, se puede luego saltar fácilmente a CFX, ¿no? En cambio, el camino al revés es un poco más complicado. Entonces vamos a hacer un análisis, bueno, vamos a empezar con análisis en Fluent. Y yo creo que es un buen solver para aprender a manejar las cosas, y luego se pueden ir adaptando a solvers que normalmente son un poco más fáciles de manejar que el Fluent, ¿no? Entonces este nos va a dar familiaridad en todos los aspectos que habrá que considerar en otros solvers de fluidos. Bien, bueno, si se fijan, la secuencia de etapas se parece mucho, simplemente a que no tenemos la celda de Engineering Data. Toda la información de materiales, en este caso de fluidos, se va a introducir en esta etapa de Setup dentro del solver de Fluent. Entonces Fluent ya es otro programa dentro de la interfaz. Hasta ahora hemos manejado nosotros el Mechanical, ¿no? Que hacía toda la parte de estática estructural. Bueno, en este caso vamos a entrar a manejar otro solver, Fluent, que va a encargarse de estas dos etapas. Luego vamos a entrar a manejar otro programita que es el CFD, que simplemente es un visualizador de resultados, y bueno, esto lo vamos a volver a hacer en Mechanical normalmente. Estas primeras dos van a seguir siendo hechas bueno, esta va a ser hecha en Mechanical, y probablemente acá utilicemos algún otro módulo gráfico para procesar la geometría. Bien, entonces bueno, vamos acá. Lo que sí quiero que me confirmen, depende de la versión, esto probablemente haya cambiado en la versión 19. Con clic derecho tienen estas dos opciones, Design Modeler y Space Claim, o tienen solo una de ellas. Los que están con el programa ahora. Ya, perfecto. Bueno, es conveniente que estén ambas. Son dos programas de diseño. Básicamente, este es un poco más equivalente a AutoCAD, por decir algo, y este es equivalente a SolidWorks. Un poco la interfaz gráfica se parece a esto. Este es más reciente, es mucho más potente, pero donde yo aprendí, tengo bastante habilidad, son con este solver. Un poco combino ambos, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación. Vamos a entrar primero a importar geometría, es lo que vamos a hacer en primer lugar. Vamos a agregar nuestra geometría y luego vamos a entrar a procesarla, a adecuarla en estos programas de edición. En este caso abriríamos el archivo que también les he compartido voy a confirmar, del ciclón. Vamos a hacer un análisis de flujo en ese ciclón. Bueno, estoy viendo que estás. Okay. Bueno, entonces yo les he subido el archivo en formato universal, ¿no? En Step. Ese es el que vamos a abrir. Y en este caso el diseño del ciclón que les he propuesto es un recipiente metálico, básicamente es el equipo, es la máquina donde circula fluido. Acá creo que puedo aprovechar de mostrarles.
¿En qué consiste entonces este ciclón? Este es de diseño. Entonces tenemos es un tambor cilíndrico por donde en realidad se inyecta fluido por un costado lateral. Este fluido es insertado excéntricamente, es decir, por un costado del tambor, y esto va a generar entonces un remolino, de hecho, en el ciclón. El fluido, bueno, normalmente suele ser aire, lo que se impulsa a través de los ciclones, que contiene partículas sólidas. Entonces, el aire en sí va a dar vueltas, va a remolinar, y parte del aire, o en todo caso los elementos más pesados, más densos, van a terminar descendiendo y saliendo por la parte inferior. Y de por sí el diseño del ciclón genera un torbellino, un remolino, y parte del fluido del aire, los gases más livianos, van a salir por arriba. Entonces, esto es una forma de separar objetos de diferentes densidades que están contenidos en una corriente de aire. Los más pesados van a básicamente ir descendiendo hacia abajo, y los más livianos, como cáscaras o cosas livianas en los alimentos, pueden seguir la corriente de aire y terminar ascendiendo y subiendo por arriba. Ya es un separador de partículas, un separador de cuerpos sólidos por efectos hidrodinámicos, ¿no? Aprovechando efectos hidrodinámicos. Ese es el ciclón que les he pasado. Lo vamos a abrir. Y lo que necesitamos nosotros es, para hacer un análisis estructural del ciclón, podríamos considerar ese modelo que les he mostrado. Pero si queremos un análisis de flujo, tenemos que olvidarnos del recipiente y concentrarnos en el espacio de fluido. Entonces, vamos a entrar a modificar entonces acá en Space Claim, Edit Geometry en Space Claim. Esto va a tardar un ratito en cargar. Este es un programa que, como les comentaba, es muy parecido a SolidWorks, un poco en la forma en que funciona. Es un editor de geometrías, ¿no? De por sí es un programa ya de CAD. Es algo pesadito, así que hay que tener paciencia para que se vaya a abrir. Lo que vamos a hacer acá es la etapa de preprocesamiento de la geometría, porque como les he mostrado, yo les he pasado el diseño del recipiente, no del espacio que ocupa el fluido, o no del fluido. Entonces hay que primero extraer el espacio físico donde estaría confinado, donde está limitado de movimiento el fluido en sí. Sería el espacio interior del ciclón lo que vamos a extraer. Ok, bueno, este es el programa Space Claim. Es un programa de diseño, no es un CAD.
bueno, que yo tengo problemas con este programa. Lo que deberíamos esperar es que se visualice todo lo que es el diseño del recipiente. Yo voy a buscar cargarlo desde acá. Bueno, estoy yendo a la opción de abrir archivos. Es porque creo que no me está cargando a mí el diseño. En su caso debería estar logrando cargarlo. Creo que yo voy a tener problemas con este programita. Acá. Los 3D. Voy a tratar de abrirlo desde aquí. Ya sé qué sucede. Qué pena. Ok, bueno, yo igual tengo problemas con este programa. De hecho no tengo visibilidad en pantalla, pero tengo los objetos. Creo que me había pasado antes en esta computadora. Ok, les voy a explicar cómo podrían proceder para poder extraer el espacio fluido. Deberían pasar a esta opción, a la opción de preparar. Y acá en la opción de extracción de volumen. Entonces en la pestaña de preparar y extracción de volumen, ¿no? Acá hay unas opciones que aparecen. ¿Dónde están apareciendo a mí? Hay esta justamente, la de seleccionar bordes. Ya ustedes seleccionan esa opción y lo que tendrían que hacer es seleccionar los bordes interiores de las entradas y salidas. Entonces, bueno, en concreto, no creo que les voy a mostrar mejor acá. Tendría que ir seleccionando este borde interior, ese, y todos los bordes interiores de las entradas y salidas. Entonces, también este otro de acá y el que viene abajo, ¿no? Entonces eso lo van seleccionando, esos tres bordes. Una vez que lo tienen listo, hay una opción en el Space Creme de que es aceptar o confirmar la extracción de volumen. Creo que está por acá. Con eso en sí lograrían extraer el programa genera todo el interior del sólido y lo separa. Yo lo voy a hacer en el otro módulo, en el módulo de Design Modeler, porque creo que no logro visualizar nada en esta pantalla. Sí, creo que yo tenía ese problema. Me parece que es un problema de Windows en mi caso, de un complemento de Windows, entonces que no me daba imagen acá. Bueno, vayan viéndolo, si no simplemente marcan acá, ¿no? Preparar, extraer volumen, se van por esta opción. La de los bordes, ¿dónde está? Edges. Y hay que ver que ir seleccionando. Bueno, acá, pero no me aparece nada en pantalla, no logro visualizar nada. Seleccionan los tres bordes interiores y básicamente le dan a aceptar y con eso ya lo tienen.
Luego de haber hecho eso pueden cerrar el programita. No, en mi caso lo que voy a hacer es buscar generar ese interior de otra forma. También lo puedo hacer en el propio SolidWorks. Fill. Voy a tratar de hacerlo acá directamente en mi caso. Ya, yo lo voy a trabajar de esta forma en el Design Modeler. Bueno, en todo caso, como tenemos dos programas, dos opciones, se puede ir viendo eso de dos formas. Yo entiendo, a mi criterio es mucho más fácil hacerlo en SpaceClaim, como les estaba mostrando. Este programito es un poquito más antiguo, se parece un poco más a AutoCAD en ese aspecto. Pero igual se puede hacer operaciones similares en este software. Entonces, bueno, este es el diseño del... Ok, diseño del ciclón. Lo que tenemos que hacer es... voy a seleccionar todas las caras. Bueno, lo que voy a hacer es seleccionar todas las caras interiores de... Listo, creo que son todas. Listo. Bueno, lo que estoy diciendo es seleccionando todas las caras internas de este del recipiente, y de hecho en base a esto voy a generar igualmente lo que han hecho ustedes, ¿no? El interior. Paredes internas.
Ok. Bueno, ok. Ay, aquí faltó algo, entonces ahora tenemos desconexión acá. Ya, pero faltaron esas caras. Okay. Lo que estoy buscando es simplemente volver a reconstruir lo que han hecho ustedes. Pero bueno, era un poco más difícil en este programa. Tomaba un poco más de tiempo, ¿no? El ir seleccionando todas las caras interiores. Lo que hay que hacer acá es... Bueno, ahí creo que ya están. Esta que estaba desconectada hace un rato, ahora sí está. Así está completa. Interiores, el interior. Faltaría únicamente no, esto no entra. Externo. Bien, creo que ya, creo que ya están. Son 16 caras, creo que es un poco más que antes. Bueno, también, a mí me sirve igual este
este diseño. Voy a trabajar con este que no tiene aún esta campana, o probablemente puedo trabajar ya combinando estos dos. No sé si coinciden, eso creo que es el tema, es que no están coincidiendo. Que ya coinciden, tal vez se pueden combinar incluso estos dos. Ya, creo que sí. Ok, bueno, entonces acá tenemos el interior del fluido, que es lo mismo que ustedes han logrado extraer hace un momento. Con esta etapa del dibujo, de la geometría reconocida, no sé si ustedes han logrado todos, me van a avisar por favor. Si no, puedo darme el tiempo de grabar en la semana una guía de cómo hacer esta etapa. No creo que han logrado extraer el espacio fluido, es decir, que se cree ese sólido 3D al interior del ciclón. Ya, perfecto. Entonces, si han logrado extraer el volumen, sacarlo el volumen, lo que tocaría es, vamos a entrar directamente a esta etapa del mallado. Yo también lo he logrado hacer acá. Entraríamos a esta etapa, al mesh. Vamos a crear un mallado sencillo, regular, de un cierto tamaño. En este caso ya estamos entrando a Fluent. El tamaño de la cantidad de nodos puede ser mucho mayor. De por sí, los elementos finitos que se van a utilizar acá son de primer orden. Ya no tendríamos nodos intermedios. Y la cantidad de elementos puede ser un poco mayor, pero vamos a tratar de también estar alrededor de los 100.000 o máximo hasta los 100.000. No es un modelo muy grande este que tenemos en el ciclón, entonces sirve muy bien como ejemplo. Bien, entonces entraríamos a la etapa del mallado. Y acá nos basta con una malla relativamente fina, con eso nos es suficiente. Bien, bueno, ustedes van a tener igual el diseño probablemente de la misma forma. Lo que vamos a hacer es deshacernos de los componentes de toda la carcasa. Nos vamos a quedar con el contenido al interior, con el espacio de fluido. En esta opción de geometría tienen ustedes son dos cuerpos de ciclo y este volumen extraído, ¿no? Entonces esos dos primeros cuerpos, que son las paredes, vamos a seleccionarlos. Con control podemos seleccionar dos objetos. Con clic derecho les vamos a marcar en suprimir. Al suprimir objetos, se están retirando del análisis, no van a ser considerados en el análisis, y únicamente se contemplaría, bueno, este cuerpo, ¿no? Este objeto, que es en realidad el espacio que estaría ocupando el fluido. Yo espero que tenga conexión completa acá y no tenga un espacio hueco. Okay. No lo veo, pero puede que al interior haya un espacio hueco, espero que no. Okay, bueno, con esto simplemente ya tendríamos el dominio fluido, ¿no? Solid.
Vamos a ir a... no tenemos nada que ver en conexiones en este caso. Directamente al mallado. En el mallado lo que haríamos es definir en sizing. Podemos poner este centro de relevancia de coarse hacia fino para tener un mallado relativamente fino. Y nada más. Bueno, de ahí entonces solamente cambiamos a fino el tamaño del mallado básicamente. Ya. Está bastante decente, me parece bien. 12.000 nodos, no son muchos, esto va a resolverse rápido. Ok, entonces bueno, hacemos eso, ¿no? El generar el mallado. Ahora hay una etapa que es diferente en análisis de flujo que en los análisis estructurales. Antes de pasar al solver de fluidos, tenemos que asignar en regiones donde se van a insertar condiciones de contorno. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar a este filtro de superficies de face. Tienen acá en este lado de la pantalla, acá arriba. Y vamos a seleccionar primero todas las que son áreas de entrada de fluido y todas las que son áreas de salida. En el ciclón, bueno, esta es un área de entrada, este lado, entonces vamos a seleccionarlo, lo marcamos con clic derecho y podemos asignar un nombre utilizando esta opción, ¿no? Create Named Selection. Ya lo vamos a elegir y aquí crearíamos, por ejemplo, la entrada. Simplemente asignar un nombre nada más. Obviamente haríamos lo mismo con las salidas. En este caso, acá arriba tendríamos una salida. Entonces seleccionamos esto, clic derecho, Named Selection, esta opción que tienen acá. Aquí vendría a ser esto una salida. Y de forma similar también haríamos lo mismo con la otra salida que tenemos aquí abajo, es la salida inferior. Voy a dar un nombre diferente entonces, clic derecho, Named Selection, y que sea esta la salida inferior. Entonces, en principio nuestro objeto tiene una entrada y dos salidas, ¿no? Esta como entrada, esta como una salida en la parte superior y esta otra como otra área de salida, ¿no? Otra sección de salida. Bien, luego el resto de todas las otras superficies, si no las definimos o si no las elegimos, no las configuramos, el programa, y no hacemos nada dentro del programa Fluent, el programa las va a considerar como paredes. Es decir, que no podría el fluido atravesar ese límite y entonces está obligado a circular por las entradas o por las salidas. Ya, entonces puede ser puede moverse al interior de este volumen, pero únicamente ingresar por las entradas y salir o ingresar por las salidas. Y no puede, entonces en este caso, atravesar por estas paredes. Si es que no hacemos nada con el resto, lo va a considerar de esa forma el programa. Bien, bueno, eso serían en todo caso las definiciones de las superficies. Acá en la carpeta de Named Selections deberían tener entonces una entrada y dos salidas, es lo que deberían haber definido. En esta opción, en esta última pestaña acá, selecciones nombradas. Bien, eso es entonces todo lo que concierne al mallado antes de entrar al solver de Fluent. Cuando logren hacer esto, generar la malla y aumentar las regiones, los nombres a estas tres regiones, esto es importante porque luego es necesario para poder seleccionar condiciones de caudal y velocidad, se van a hacer en estos bordes, entonces es necesario tenerlo listo. Nuevamente, para los que no lo hayan podido hacer, es importante que se vea esto. Una vez terminado el mallado, vamos a marcar esta región como entrada con Named Selection.
ahí ustedes introducen, ¿no?, el nombre de entrada, y van a marcar también esta como una salida y esta como otra salida. Esto ya es obligatorio, es necesario para poder proseguir. Ok, entonces bueno, una vez hecho esto, definidas las entradas y salidas, podemos cerrar en la parte del mallado, y acá van a fijarse que esto queda con un icono en amarillo, con este mismo icono. Esto lo que indica es que se debe actualizar esa etapa, o sí, justamente esa etapa, o algún elemento, algún parámetro. Entonces vamos a marcar con clic derecho y hacer un update. Internamente el programa ahora mismo está transfiriendo ese mallado y todos los datos que hemos puesto hacia el Fluent. De Mechanical se lo está transfiriendo a Fluent. Ya, voy a esperar un momento a que ustedes también tengan esta etapa concluida, pueden haber transferido, realizado el update, y que tengan entonces este ticket. Ya, bueno, además, ya justamente teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, vamos a hacer el caso más sencillo, en todo caso, que se puede analizar en Fluent. Y con esto van también ya a tener una primera introducción a este programa. Bien, entonces me avisan cuando estén listos todos para poder ingresar al Fluent, ¿no?, cuando hayan completado la parte del mallado. El tamaño de malla, nada más, solo el Relevant Center, creo que era Relevant, para que quede fino, nada más. Relevance Center o centro de relevancia dentro de sizing. Hacer un cambio dentro de sizing. Entonces voy a volver a... Ya. Si no, lo que puedo hacer es... ya. Entonces, lo que podemos ver es dentro de Mesh. Sí, depende de la versión, entonces eso probablemente no lo tengan todos. En esto, pues aquí en Sizing, yo lo puse con Relevant Center en fino. Si no, lo que haríamos es el tamaño del elemento, elegir un tamaño. Les voy a dar un tamaño que pueda servir. Esto es de 23 milímetros, entonces de unos 4 o 5 milímetros podrían utilizar entonces el tamaño de elemento. Entonces en su caso podrían agarrar y definir en el sizing el element size en 5 milímetros directamente. Acá creo que ya no aparece, ¿no? Max face span.
face size. Cierto. Bueno, entonces lo que haríamos más fácil, insertar un sizing y a 5 milímetros. Entonces acá de mesh podríamos agarrar, insertar un sizing y a todo el 3D lo seleccionan desde acá con la opción de filtro para el cubo sólido, aplicar, y le pueden aplicar un elemento de unos 5 o 6 milímetros, por ejemplo 6 de 6 milímetros, y con eso lo generan. Eso simplemente para que salga más o menos de un tamaño similar a este. Ok, entonces bueno, saldría más o menos algo así, ¿no? Creo que esto ha dado muchos más puntos, pero debe estar en los límites, 100.000. Ya. Entonces bueno, simplemente con esa opción van generando el mallado, pueden agregar justamente ese sizing y luego seleccionan todo el objeto, ¿no? Como selección para el tamaño del mallado. Ok, si han ido logrando la parte del mallado, se logró generar. Ya, bueno, perfecto. Puedes ir asignando con esta opción de las faces, ¿no? De las caras, ir asignando nombres a las entradas y salidas. Es igual lo puedes ir haciendo con sería, entonces seleccionas la superficie, clic derecho y asignar un nombre, ¿no? Eso también es importante. Entonces este lado cónico sería la entrada. Este lado superior sería una salida, name it selection, y el lado inferior sería la otra salida, ¿no? La salida inferior, un nombre apropiado. Este borde sería entonces la otra salida, ¿no? Name it selection, y sería entonces salida inferior, etcétera. Bueno, eso más hay que hacerlo. Y con eso se tienen, luego cuando ya revisen la lista de named selections, de selecciones con nombre, bueno, ahí tienen entrada y las dos salidas definidas, ¿no? Esas tres, que son estas secciones acá. Bien. Luego de esto simplemente ya tienen el mallado, tienen los nombres asignados, se puede cerrar el mecánico, ya lo tienen listo.
Ok, bueno, tocaba hacer esto, ¿no? Actualizar, justamente por este icono amarillo que aparece acá. Nos toca actualizar el mallado, entonces esto es con clic derecho y update. Bien, listo. Bueno, normalmente tarda un momento en actualizar, pero ya una vez que lo tengan, eh, esto pasa básicamente a introducir datos dentro del datos de flujo y vendrían a ser estos que nos hace falta. Mm, Vamos a configurarlo de la forma más sencilla para que esto salga relativamente rápido. Y entraríamos al setup con un doble clic. Eso lanza, eso va a abrir el Fluent, es otro solver, otro programa. Acá simplemente marcaríamos precisión doble, nada más. La opción esta que tenemos aquí la vamos a marcar. Y pues lo pueden dejar en serial, no hay problema. Bueno, con esas dos opciones, ok. Al principio les va a pedir probablemente permisos, la primera vez que se ejecute, les voy pidiendo permisos. Bueno, bueno, esta viene a ser ya más o menos esta es la interfaz del Fluent. Voy a esperar que cargue. Si no, ¿cómo podemos hacer esto? No, creo que está bien. Hagamos lo siguiente. Ya con este ejemplo, con este mallado, ya se podría configurar un análisis de flujo. Obviamente aquí va a tomar un momento más. Podemos ir viendo eso en la clase próxima. Pero les puedo dejar también a los que gusten, pueden ya ir viendo cómo podrían configurar los pasos para hacer justamente esta última parte, ¿no?, de análisis de flujo. Aquí igual creo que voy a tener problemas de, no sé si va a tardar en cargar o algo. Sí. Ya. Bueno, creo que entonces les propongo lo siguiente. Va a tardar un rato en levantar esto y además justo tengo un mensaje también de... probablemente un mensaje de error o un mensaje de advertencia. Vamos a ir viendo esta parte de análisis de flujo a partir del día sábado, pero los que ya deseen efectuar este análisis pueden ya empezar a ver de forma independiente cómo se podría analizar, y si tienen preguntas para la siguiente clase sería mucho mejor.
hagamos eso. Voy a facilitarles, se los voy a dejar este archivo en el Classroom, también el video de la clase hasta este punto. Y entraríamos a tocar análisis de flujo o dinámica de fluidos, entonces ya la siguiente semana. Ok, sí, creo que igual voy a tener problemas acá levantando este programa. Aquí. Parece que está reaccionando. Hasta acá. Bueno, les voy a enseñar también cómo guardar un proyecto, varios casos de estudio, ¿no?, dentro del ANSYS. Una opción es que la guarden con la opción de guardar archivo. No me deja todavía por este tema. Si nos pueden agarrar y bueno, dar la opción de guardar, ¿no? Guardar como, y te pueden guardar como un Workbench Project. Ah, ya, Angelo, en tu caso lo que ha pasado entonces es que está un poco, hay muchos elementos en en el mallado. Lo que se puede hacer entonces es aumentar el tamaño del elemento. Entonces, si lo hemos hecho con 8, se puede subir a 12 o a 14, a 15 tal vez, para que sea un poco más grande. Sí, ese es el error. Muchos nodos. No, entonces duplicarlo, si no ponlo a 10 o más de 10. No, creo que 10 te va a reducir bastante el tamaño. Ok, bueno, vamos a ir viendo ya con más calma entonces la siguiente semana todo lo que es flujo fluente. Pero pueden ir probando alguna cosita que otra también si les ha despertado curiosidad, ¿no? Entonces quedaremos acá. Voy a dejar esta clase en el Classroom, también el archivo para que puedan trabajar sobre este mallado, por ejemplo. Ok, bien, entonces voy a terminar aquí la clase, voy a dejar de grabar en la pantalla.